compañeras, compañeros, dignísimas autoridades que nos están acompañando. En primer lugar, daros las gracias por el gran esfuerzo que habéis hecho atravesando el Atlántico para venir a estas tierras, que os agradecen vuestra presencia. Quiero significar la importancia que tiene este evento. Es un evento que comenzó hace años, en el año 2007, allá en Uruguay, en Montevideo, en el cual una serie de soñadores que soñábamos mucho, queríamos hacer un acercamiento entre los pueblos hermanos en esta materia de la educación y la formación vial. Una semilla que ha sido fructífera porque de aquellos desconociendo que nadie tenía un contacto, ha surgido esta hermandad entre unos y otros de transmisión de conocimientos para generar actitudes, comportamientos y una educación ascendente y que puede llegar en un futuro a conseguir la utopía de no tener muertos en las vías públicas. Por lo tanto, no quiero seguir dando porque hay muchas cosas interesantes que hablar aquí. Le doy la palabra a la señora alcaldesa. Señor presidente, perdón. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero darte las gracias por haber sacado un hueco. Sé que es muy complicado en la política municipal poder atender a todas las obligaciones que van saliendo día a día y que te agradecemos mucho que hayas tenido la deferencia de estar con nosotros. Que veo que todavía algunos no se han incorporado, pero hoy están representados aquí 12 países, que no está mal, ¿no? De alguna manera vienen con las ganas, con el interés de conocer lo que vamos haciendo en España sobre seguridad vial, y hemos tenido además la suerte de que la Dirección General de Tráfico también está presente. Tenemos aquí a Álvaro, tenemos a la jefa de tráfico, al coordinador también aquí con nosotros. Álvaro va a intervenir después, es un experto también en seguridad vial y conoce muy bien los países suramericanos. Entonces también quiero que conste nuestro agradecimiento a la Dirección General de Tráfico y a todos los compañeros que han venido y que han llegado a esta hora ya, que están aquí, ¿no? Los que vengan después ya les diremos que el reloj hay que ponerlo en hora y cambiar los horarios, porque bueno, es importante empezar en hora. Hoy va a ser un día de aprendizaje para todos. Siempre se aprende. Por muy avanzado que vayamos, en cualquier pueblo siempre aprendemos algo nuevo. Y esperamos hoy compartir experiencias que nos sirvan para que todos aprendamos algo. Para nosotros es un honor y queremos decirlo, primero, que hayáis venido a España. Y segundo, que hayáis aceptado que Marín, que ha sido el impulsor de que vinierais a su tierra, pues se haya preocupado conjuntamente con Rubén, que está por ahí, de que este evento se pudiera llevar a efecto. Es un evento que continúa mañana con la incorporación de los de nuestro país, que vienen de todas partes de España, y vamos a reunir en La Coruña, pues, alcaldesa, que sepas que somos unos 400 personas, venidas también de todas las regiones españolas. Y que esperamos compartir alegrías y penas, porque ayer no nos han dado muy buenas alegrías por un tema, pero bueno, en la vida son retos que hay que superar. Es un tema interno de competencia, pero que lo vamos a superar, seguro. Estoy convencido de que nos hemos metido en otras batallas y esa también la vamos a superar. Nada, darte las gracias por compartir estos momentos con nosotros, que compartimos con vosotros una bella ciudad que conocemos, yo conozco hace muchos años, y que además está estupendo el tiempo porque cae un poquito de agua. Y Galicia con agua es Galicia, sin agua creo que no es igual. Muchas gracias, alcaldesa, y tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que el tiempo mejora notablemente mañana y todavía habrá más lluvia, más viento, y podrán disfrutar de A Coruña en todo su esplendor climatológico, que es como nos gusta enseñarla, porque con sol pierde un poco de gracia. Sí. Bueno, querido José Miguel Báez, presidente de la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación Vial, y querido José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas y vicepresidente de CNAE, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros en esta
inauguración. Quería daros a todos la bienvenida, a los que estáis y a los que están por llegar a esta ciudad que, como decía, disfrutaréis en todo su esplendor y espero que podáis, al margen de las jornadas, también disfrutar de su oferta cultural y de su oferta gastronómica. Estáis inaugurando este Congreso de Seguridad Vial para hablar de seguridad vial, de nuevas formas de movilidad, que es uno de los ejes principales que tiene este Gobierno municipal, en el que llevamos apenas 5 meses en el Gobierno, porque nosotros queremos construir una ciudad que se mueva, una ciudad dinámica, una ciudad sostenible. Entre otras cosas, esto se consigue a través de la movilidad. Me comentaba hace un momento, me preguntaba creo que es la señora ministra de Ecuador, que está ahí sentada, cuántos habitantes tenía Coruña, cómo era la configuración. Yo le decía que teníamos en torno a 247.000, que somos una península, no podemos crecer más, somos 37 kilómetros cuadrados, pero que tenemos un amplio cinturón metropolitano a nuestro alrededor que sirve pues como eje económico, pero también residencial. Y uno de los proyectos que tenemos en la ciudad para este mandato es la construcción de una estación intermodal en San Cristóbal, una estación que hoy en día es solo de ferrocarril, pero que aspiramos a que durante este mandato sea también para autobús y que nos permita conectarnos con el área metropolitana de una manera más sostenible, de una manera más cómoda y sobre todo de una manera más segura. A través de, pues de esa infraestructura nos conectaremos con esa área metropolitana dando servicio a los 247.000, pero al total de 400.000 habitantes que estamos en esta área metropolitana, ¿no? Tampoco nos olvidamos, y esto es uno de los otros objetivos fundamentales, de cifras trágicas. Este año falleció una mujer arrollada por un camión en la ciudad y 3 por accidente en el año 2018, pero sí hemos notado un aumento del número de atropellos, sobre todo a personas pues de la tercera edad, ¿no? Por eso, pues venimos hoy a escuchar, a conocer también la realidad de otros lugares pioneros que llevaron a cabo medidas que están ahora mismo funcionando, como es, pues por ejemplo, el carné por puntos, que creo que es uno de los temas de debate, porque hemos comprobado cómo a golpe de campañas en los últimos años pues sí hemos conseguido modificar conductas que en otro momento nos parecían absolutamente normales y que hoy para nosotros son impensables no hacerlas, como por ejemplo el cinturón de seguridad. Quien nos recuerda subirse al coche y no ponerse el cinturón de seguridad, o cuando íbamos pues todos los hermanos en el asiento de atrás bailando de un lugar a otro sin ningún tipo de sujeción. Hoy, cuando nos subimos a un vehículo, el primer gesto que hacemos es el de coger el cinturón y ponerlo. O el no consumir bebidas alcohólicas a la hora de conducir. Voy a contar una anécdota que no salga de aquí, pero mi abuelo siempre cuenta que cuando se iban de viaje a Madrid en el coche y le daba el sueño, pues hacían una parada, pues se tomaba algo y ya seguían conduciendo, ¿no? Había mucho menos tráfico, hablo de los años 50, pero esas conductas que eran socialmente aceptadas y aceptables, a día de hoy serían impensables, ¿no? En el punto en el que tomamos conciencia de nuestra propia seguridad, o por ejemplo cuando nos sacamos el permiso de conducir y adquirimos esa responsabilidad en ello, ¿no? Y en todo esto trabajan muchos de los profesionales que vamos a escuchar hoy aquí, pero también es verdad que estas conductas que nosotros hemos modificado y que ya están perfectamente asumidas socialmente, pues no son las únicas, porque la actualidad pues nos sigue presentando nuevos retos, como puede ser el uso de dispositivos móviles al volante, incluso del manos libres, y nos ofrece o no seguridad, o un hecho tan simple como fumar conduciendo, ¿no? Hasta qué punto eso puede suponer una distracción y un peligro. Una de las cuestiones que creo que el Estado está barajando, si sancionar o no. Cuestiones que puede parecer que van en contra de nuestras rutinas o de nuestros hábitos, pero que una vez que se acatan, pues se obtienen buenos resultados. Aquí se tratará esta evolución, sobre todo porque desde las administraciones queremos saber por dónde tenemos que ir para contribuir a que el ciudadano se mueva firme por el asfalto, y cómo podemos apoyar y colaborar con las autoescuelas para conseguir nosotros le llamamos civismo,
y yo creo que la palabra es ajustada, que anhelamos para una mejor convivencia. Así que, bueno, como alcaldesa de A Coruña, me satisface enormemente el hecho de que hayáis escogido esta ciudad como sede del evento, porque es necesario poner experiencias sobre la mesa, intercambiar proyectos y crear un puente entre ambos continentes. Para ello también haremos uso de las tecnologías y sacarles el máximo partido por el bien común. Nosotros empezamos hace unas semanas una campaña de prevención donde teníamos pues bastantes cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad que estaban totalmente inactivas, para hacer un seguimiento en una campaña sostenida en el tiempo contra la doble fila y contra el mal aparcamiento, porque ya no solo eran las molestias propias del tráfico o de que en una vía de salida de la ciudad con 3 carriles finalmente quedaran 2 absolutamente inutilizados precisamente por la doble fila, y los conductores, al verse en la tesitura de conducir en zigzag, decidían ir por el carril del medio, con lo cual de 3 carriles tenemos 1 y los atascos son permanentes. Digo, no solo va orientado a la comodidad del conductor o a la densidad de tráfico, sino que tiene un componente eminentemente de seguridad vial, porque es verdad que cuando aparcamos en doble fila, cuando aparcamos en una esquina y la visibilidad es reducida, pues estamos poniendo en riesgo la seguridad de los peatones, ¿no? Ayer tuvimos un pleno infantil en el ayuntamiento, vinieron escolares de 6 centros, porque era el 30 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña. Me hicieron multitud de preguntas, son terribles, mucho peores que cualquier periodista con ganas de preguntar, y una de las cuestiones que más les preocupaban precisamente eran los caminos seguros a los centros escolares. Y entonces ellos me pedían que qué podíamos hacer contra la doble fila, que si los coches podían ir un poco más despacio en el entorno escolar, que si puedo poner los pasos de cebra todavía más elevados, vamos a tener que escalarlos dentro de poco, porque sí, efectivamente ellos, con sus 11, 12 años, pues eran perfectamente conscientes de la inseguridad vial que viven en su propio entorno. Y entonces una ciudad donde sus niños y niñas se sienten inseguros cuando van por la calle, pues no es la ciudad a la que desde luego aspiramos nosotros desde el Gobierno. Y decía lo de la doble fila orientado a eso, pero bueno, pues también a ese entorno donde uno va pues en silla de ruedas o con un carrito de un bebé y también necesita sentirse cómodo y sentirse seguro. Actitudes incívicas frente a las que yo creo que las administraciones públicas estamos obligadas a actuar. Pero todo con un componente fundamental de educación vial, porque la sanción es un mecanismo que tenemos, evidentemente, pero yo siempre digo que tiene que ser el último y tenemos que empezar con la educación, con la concienciación, y en último término, cuando ni la educación ni la concienciación funcionan, pues siempre tenemos a mano la sanción, pero yo trato de evitar llegar a ese tercer punto, ¿no? De poco vale que nos pongamos a multar como locos si no modificamos la mala práctica. Esa búsqueda de colaboración ciudadana, esa búsqueda de nuevas soluciones, pues supongo que también son algunas de las que buscáis en este encuentro, así que yo simplemente desearos que tengáis un encuentro fructífero, que de aquí salgan nuevas reflexiones, que pensemos en alto y que hagamos ejercicio sobre lo que estamos haciendo entre todos para mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestras ciudades. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos y que disfrutéis del encuentro y de la ciudad también. Muchas gracias por estar con nosotros un poquito y ya te acompaño. A trabajar. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, buenos días para todos. Gracias, Báez, López Marín y la alcaldesa. Nuestro nombre es Arturo Borges, somos secretario general de la Confederación Iberoamericana de Centros de Formación y tenemos el honor hoy de estar aquí para abrir las ponencias sucesivas que esperamos, bueno, como en todos los encuentros,
tienen un objetivo. Como decía la alcaldesa, los que estamos vinculados al sector de la formación, tenemos un reto. Y el reto no es solamente buscar soluciones, sino que el reto es lograr estrategias que nos pongan al día de las demandas que el sistema hoy nos produce. Esta historia comienza con una iniciativa, como fue dicho por López Marín, que se nos presenta por el año 2005, 2006, y logramos ejecutarla. Tomamos esa bandera de López Marín que él tenía con otros integrantes también de SENAE, de unir Iberoamérica en el objetivo de llegar a nuestras sociedades con elementos que pudieran ayudar a que tuviéramos menos cantidad de heridos y de muertos en Iberoamérica. Nosotros tomamos esa bandera, tomamos como una ilusión, una idea para nosotros muy linda, muy importante, y era un desafío poder lograr la reunión de muchos países iberoamericanos y hacerles creer que esta profesión, aunque uno pueda vivir de ella, tiene un objetivo fundamental, que es el fin social. Dentro de ese marco creemos que nosotros, los que estamos dentro del sector, debemos de pensar que no somos individuos aislados, sino que cuando trasladamos algún conocimiento, nuestro objetivo es no individual, sino social. Y como ustedes ven allí tenemos una foto testimonial de aquella época. Algunos hemos cambiado un poquito, otros no, ha pasado un poco el año. Y también tenemos que recordar a algunos compañeros que no han podido llegar hasta este 12º encuentro y que los que recordamos con mucho cariño porque también fueron la base, la génesis de estos encuentros. Desde nuestra parte, agradecer a quienes organizaron este encuentro, agradecer a las autoridades nacionales, a las regionales, a las autoridades, a los expertos que nos van a acompañar en el día de hoy, al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, a López Marín, a Rubén Castro, y después a todos nuestros compañeros que han hecho el esfuerzo de poder venirse hasta aquí. Siempre hemos recibido de España un afecto muy especial. Hemos aprendido mucho y en cada encuentro en el que nos podemos vincular con gente que sabe mucho más, nosotros abrimos nuestra mente porque evidentemente cada palabra que dicen tienen un soporte técnico y de sabiduría muy importante. Nosotros sabemos que nuestros actores de la sociedad piensan que manejarse dentro del sistema del tránsito es un tema de voluntad. Quienes están en el sector desde hace muchos años han comprendido que una cosa es la voluntad y la otra es el saber cómo hacer. Y para nosotros es muy importante ese contacto personal que tenemos, aunque sea una vez por año y después a través de las redes, para poder evolucionar y enfrentar. Cuando nosotros comenzamos con esto hace 12 años, parecía que íbamos detrás del problema. Nuestras autoridades también luchaban, pero iban detrás del problema. En los últimos años hemos tomado un rol protagónico en nuestros países, apoyados por los que más sabían, por esas experiencias que recogíamos de Europa. Las hemos agregado a nuestro contexto. Algunas medidas pueden ser traspoladas, otras no, pero aquellas que llevamos a nuestro contexto hoy vemos que está dando resultado. Y la misión del formador es la de ponerse al día con las demandas que tiene el tránsito. La dinámica de este sector y del sistema del tránsito es brutal y nos exige cada día más estar a punto en el conocimiento. La destreza y la habilidad dentro del sistema son parte de la vida. El conocimiento es lo que nos puede llevar al final de una mejor manera. Así que agradecemos a todos la presencia. Debemos decirle que contamos con una cantidad de países que luego vamos a ir viendo en las distintas exposiciones. Y ahora me toca presentar con un gran honor al señor Álvaro Gómez Méndez. Es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico. El observatorio es el encargado de recoger datos, realizar análisis y elaborar estrategias y planes. Álvaro Gómez tiene 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad vial. Primero como investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2010 trabaja ahora en la Dirección General de Tráfico, agencia líder en seguridad vial de España. Don Álvaro Gómez, su ponencia. Buenos días a todas y todos. Es para mí un privilegio poder estar aquí representando a la Dirección General de Tráfico en este 12º Encuentro Iberoamericano de
seguridad vial de la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación y Educación Vial. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Confederación Nacional de Autoescuelas de España por la invitación. También doy las gracias a los representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico que están hoy aquí con nosotros. La verdad es que para mí es un privilegio también y una oportunidad, porque actualmente la Dirección General de Tráfico y en concreto el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ejerce también la Secretaría Técnica del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, con lo cual yo creo que esto nos da nuevas oportunidades de colaboración y espero que la de hoy sea una más entre otras muchas jornadas de discusión conjunta sobre la seguridad vial en la región iberoamericana. Creo que cuando el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que muchos seguramente conocerán como ISEVI, comenzó hace ya 10 años su andadura, aunque las reuniones de directores de tránsito se remontan todavía un tiempo atrás, pues lo hacía con el objetivo común de crear un espacio iberoamericano de seguridad vial. En Europa tenemos una ventaja respecto a la región latinoamericana y es contar con la Unión Europea, que en muchos temas críticos para la seguridad vial nos da un paraguas, nos obliga a todos a emprender acciones conjuntas, a tener una legislación común, a movernos sobre bases también comunes. En Latinoamérica echábamos en falta eso y por lo tanto, y por eso yo creo que es importante que tengamos espacios iberoamericanos, ya no solo en lo que respecta a las agencias de tránsito, que se junten, que compartan experiencias, que intenten homogeneizar las normas más importantes, sino también en otros ámbitos de sociedad civil, como en este caso los centros de formación y educación, como la Federación Iberoamericana contra la Violencia Vial, que creo que va a estar hoy también representada por la presidenta. Estamos intentando promover también una confederación de policías de tránsito. En fin, yo creo que es importante que en la región promovamos este tipo de iniciativas y que a su vez entre las distintas organizaciones, confederaciones, asociaciones vayamos juntos de la mano. En el Observatorio Iberoamericano, desde su creación, pusimos 3 temas en el centro del debate. Que uno era el tema de datos. Hay una carencia importante de datos rigurosos en la región, y esto nos parece que tener datos fiables es crítico para luego elaborar políticas de seguridad vial. El segundo era el tema de la fiscalización, que es tan importante para la mejora de la seguridad vial y que tanto ha contribuido en España a la reducción del número de víctimas mortales en siniestros. Y el tercer tema era el de la formación. Ya hace unos años aprobamos una Carta Iberoamericana de Licencias que conocerán todos ustedes, que ha tenido un desarrollo desigual y seguramente no lo importante que nos hubiera gustado que fuera, pero también en mayo, cuando nos juntamos los países del Observatorio Iberoamericano, uno de los acuerdos básicos fue la actualización de la Carta de Licencias, hacer una revisión de su estado en todos los países y actualizarla con el objetivo de homogeneizar los tipos de licencias, de compartir mejores prácticas en materia de exámenes de conducir y en tratar un poco de que todos fuéramos de la mano. Por lo tanto, la actualización de esta carta está en nuestra agenda y yo creo que aquí la colaboración entre el Observatorio y la Asociación Iberoamericana será fundamental. Yo voy a tratar de explicar, no voy a entrar en el detalle técnico de la formación, entre otras cosas porque aquí hay profesionales que lo hacen mucho mejor que yo, y yo creo que han tenido oportunidad además estos días de ver un poco la experiencia práctica de los exámenes en España y de cómo se organizan las escuelas,
Con lo cual yo tampoco voy a entrar en ese detalle, no lo podría hacer mejor que las personas que están aquí, sino que voy a compartir un poco lo que ha sido la experiencia de España en estos 15 años y voy a hablar de temas muy generales de políticas de seguridad vial. Yo creo que también es oportuno que en una asamblea de centros de formación hablemos de una manera general de políticas. Nosotros estos últimos meses, y esto también es un poco al hilo de lo que ha comentado el presidente de CENAE, de que esta semana hemos tenido noticias negativas, pero estos últimos meses en España hemos, en cuanto a la formación, uno de los principales temas que ha habido sobre la mesa es el de la sensibilización. Ya no se trata de que al aspirante a tener una licencia se le enseñen las normas, se le enseñen los límites de velocidad o se le enseñe cómo tiene que circular por una glorieta. Al aspirante ya no solo queremos explicarle el qué, sino el por qué. Y desde luego la oportunidad que nos da que un profesor de un centro de formación comparta con un futuro conductor 50, 60 horas, las que sean, eso es una oportunidad única. Nosotros siempre hemos dicho que uno de los requisitos para que una política de seguridad vial triunfe es que se comunique bien, y desde luego aquí los centros de formación son aliados para que los futuros conductores conozcan el porqué de las cosas, y por lo tanto yo creo también que la formación hay que entenderla en un sentido cada vez más amplio, en el que ya no hablamos solo de normas y de memorizar el código de circulación, sino que también tenemos que hablar de por qué hace falta, cuál es la importancia del alcohol, de las distracciones, de cumplir los límites de velocidad. Y por eso yo creo que también es oportuno que empecemos con una reflexión general. Sabemos que las tasas de mortalidad son muy distintas en las diferentes regiones. En Europa, pues digamos que tenemos las carreteras y las calles más seguras de todo el mundo, hablando con carácter muy general. Podemos encontrar otras zonas, como algunos estados de Australia, Canadá, con niveles parecidos, pero en general la diferencia entre la tasa de mortalidad en Europa, que si se ve bien el gráfico, actualmente está en 9,3 fallecidos por millón de habitantes, y la diferencia entre esta tasa y las tasas en todas las demás regiones del mundo es grande. Si tomamos las Américas, que he entendido como todo el continente americano, pues la tasa sería 15,6. Y ya si nos vamos a otras regiones como África encontramos valores mucho mayores. Pero quizá el mensaje es que nosotros también hace 15 años teníamos una diferencia parecida dentro de Europa. Las diferencias que ven en esta gráfica entre regiones del mundo existían entre España y otros países europeos hace 15 años, con lo cual y hemos conseguido ya no solo recortarlas, sino ponernos entre los mejores. Yo creo que aquí el mensaje es que se puede hacer. Cuando yo, y últimamente que he tenido la oportunidad de visitar la región latinoamericana en varias ocasiones, suelo encontrarme también con el debate de lo cultural, ¿no? Que también existe en España. En España, dentro de Europa, junto con Italia y Portugal, somos los latinos, y por lo tanto se supone que nosotros tenemos unos determinados valores, diferentes de los protestantes, por ejemplo, que de alguna forma se supone que son una barrera o nos impiden comportarnos de determinadas formas en la vida en general y en la carretera en particular. Siempre me ha parecido que este debate de lo cultural, centrarnos demasiado en lo que culturalmente nos hace diferentes, puede ser un poco peligroso. Yo creo que el mensaje tiene que ser que hay políticas que han demostrado su eficacia
en muchos países. Hay cosas que sabemos que funcionan, y funcionan también en países latinos como en España. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con lanzar el mensaje de que es que hay determinadas políticas que funcionan en países europeos, pero no van a funcionar en países latinoamericanos. Yo realmente no creo en esa idea. Creo que con esfuerzo y voluntad, no va a ser sencillo, pero con esfuerzo y voluntad podemos también conseguir mejoras importantes en los países de la región. Nosotros en España estábamos pues hace 30 años con más de 9.000 fallecidos en las carreteras, y hemos conseguido reducirlo a 1.800. Voy a intentar un poco recorrer cuál ha sido nuestro camino estos años y cuáles han sido los principales factores de éxito. Nosotros hablamos normalmente de tres factores clave. Primero es abrir el debate sobre los accidentes y sus consecuencias. Quiero decir que el primer requisito para mejorar un problema es reconocerlo y hablar de él, y también tener datos, y con lo cual solo así además conseguiremos que se cuele en la agenda política. Nosotros tenemos también el desafío de conseguir que la seguridad vial sea una prioridad en la agenda de los gobiernos nacionales. Entonces, el debate en la sociedad es básico. Segundo, por supuesto, es tomar medidas que incidan sobre la seguridad vial. Las medidas dan credibilidad al discurso. Y aquí, un poco al hilo de lo que comentaba antes, yo creo que cada vez hay más y más evidencias también en formación sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona. Y lo segundo es movilizar a la sociedad civil. Hablamos de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y contamos con una sociedad civil, o debemos contar con una sociedad civil activa y comprometida. Al final yo creo que los gobiernos cambian, con lo cual hay que buscar elementos de estabilidad en las políticas y sobre todo en lo que se habla de seguridad vial. Yo creo que tiene que haber algunos elementos clave que tienen que ser estables en el tiempo. Desde luego las políticas de formación o fiscalización están entre ellas. Y yo creo que aquí me parece que hay dos elementos. Personalmente creo que hay dos elementos clave de estabilidad. El primero es el funcionario, que es como llamamos en España a los empleados públicos que trabajan en las administraciones. Al final, los presidentes cambian, los ministros cambian, los directores de tránsito cambian, pero los funcionarios que están por debajo son los que no tienen que cambiar, porque si no, si cambiamos todos, al final, entre un gobierno y el siguiente, pues se pierde todo el conocimiento. Y esto es un problema que observamos también en muchos países latinoamericanos, que con cada cambio de gobierno ya no es que cambie el director de la agencia, sino que cambia todo el equipo que está por debajo, lo cual al final es un problema, porque como decía, se pierde conocimiento, las prioridades cambian, etc. Y el segundo elemento de estabilidad es la sociedad civil. Quiero decir, aquí entendido en un sentido amplio, desde luego como organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas, pero también como las organizaciones empresariales, como en este caso las asociaciones de centros de formación y educación. La sociedad civil tiene que tener una coherencia en el discurso que sea estable en el tiempo y que le permita hacer reivindicaciones coherentes ante los gobiernos, independientemente de quién esté un momento dado como ministro, como director de tránsito, etcétera. Con lo cual, la sociedad civil es fundamental para fomentar el debate, pero también para presionar y para asegurar la estabilidad de las líneas políticas. Hablábamos del debate y el discurso. Nosotros lo primero que hicimos fue, como digo, reconocer que teníamos un problema y cambiar nuestro discurso sobre ello. Empezamos a decir que los accidentes de tráfico son evitables y que si otros lo han hecho, y esto es una idea a la que hacía mención antes, nosotros también podemos hacerlo. Lo segundo es que no es aceptable negociar el tránsito a cambio de vidas humanas, y esto va un poco con la visión cero de la que empezaron a hablar los suecos hace 20 años,
cambió el discurso sobre esto. Nosotros antes diseñábamos carreteras o tomábamos medidas y hacíamos así un balance entre movernos mejor o movernos más rápido y tener más o menos víctimas. El discurso ahora es que la seguridad debe ponérselo primero, quiero decir, ya no nos parece aceptable movernos más rápido y llegar un poco antes al trabajo o a nuestro destino de vacaciones a cambio de tener más víctimas. Esto es algo que ha dejado de parecernos éticamente aceptable. Otro elemento clave, que el dinero de las sanciones se invierta en seguridad vial, y nosotros aquí en España lo tenemos también recogido en nuestra ley de seguridad vial, con lo cual nos da credibilidad y además nos asegura recursos. Hay un problema de financiación de la seguridad vial en la región latinoamericana. Los modelos varían, pero en general lo que nos encontramos es que hay muchas agencias con problemas de financiación para contratar personal o para poner en marcha medidas, con lo cual la mejor solución, primero, porque asegura esos recursos, y segundo, porque frente a la sociedad nos hace ganar credibilidad, es que todo el dinero que se ingresa en sanciones de tránsito se reinvierta en seguridad vial. Desde luego que después del accidente nada es igual, y aquí es donde nos hemos apoyado siempre mucho en las asociaciones de víctimas, y que los muertos nunca bajan, sino que se suman a los anteriores. Y yo esto es algo que no sé si he ido aprendiendo un poco. A mí me toca hablar siempre de estadísticas, y de estadísticas muy tristes, como la de las víctimas en accidentes de tránsito. Y también he tenido que ir aprendiendo a hablar un poco sobre ello. A veces podemos perder el calor humano y podemos incurrir en cierta frialdad. Hay que tener sensibilidad cuando hablamos de víctimas de siniestros. También forma parte del discurso que tenemos que concienciar a la sociedad de que no hay tratamientos ni políticas fáciles. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Esto, desde luego, que va mucho en la línea de los comportamientos y va mucho en la línea de la fiscalización. Cuesta poner cámaras de velocidad. Cuesta poner sanciones por no uso del casco, cuando a veces ocurre en Latinoamérica que es cierto que hay un problema, por ejemplo, con la motocicleta, y que vemos a familias un poco condenadas a utilizar el ciclomotor y la motocicleta. Vemos a familias enteras con los niños en brazos sin casco. Yo creo que en España hemos tenido ese debate, sobre todo hace 15 años, cuando desplegamos nuestro sistema de cámaras de velocidad, y también con ciertas campañas de concienciación, que se nos acusa a veces de ser demasiado duros, aunque nosotros siempre decimos que la realidad es peor. Yo creo que hay que afrontar el debate. Las cosas no son sencillas, pero así hay que reconocerlo, pero también así hay que saber transmitirlo. Yo creo que tenemos que volviendo a lo que comentábamos de la sensibilización, tenemos que saber transmitir y comunicar a los ciudadanos la necesidad de emprender determinadas políticas. Y también, y aquí veo representadas algunas asociaciones de víctimas, un elemento clave para nosotros en España fue colocar a las víctimas en el centro de la política de seguridad vial, contar con su complicidad y participación, y también a ellas les corresponde el papel que mencionábamos antes, refiriéndonos a la sociedad civil, de ser exigentes con los gobiernos cuando los gobiernos no lo hacen bien. Tienen ese papel de apoyarnos para tomar decisiones duras, pero a su vez ser exigentes con nosotros cuando no nos desviamos del camino adecuado. Y bueno, algunas de las cuestiones que hemos tratado en España es los foros contra la violencia vial, la celebración del Día Mundial de las Víctimas de Accidente de Tránsito en España,
y también el monumento en memoria de las víctimas inocentes de los accidentes. Aquí siempre hemos dicho que nos gustaría, nosotros en nuestra sede central en Madrid tenemos un monumento que es el que aparece aquí fotografiado. Siempre hemos dicho que nos gustaría que en todas las ciudades españolas hubiera un parque, un espacio con un monumento similar y que sirviera como el espacio para el recuerdo de las víctimas en siniestros. La concienciación sobre el número de víctimas, y aquí ya hablo como director de observatorio, porque los observatorios, la primera función que tienen es el de dar la alarma sobre un problema. Nosotros nos encontramos hace 15 años que cuando el número real de fallecidos en las carreteras españolas era de 5.000, luego preguntábamos, hicimos una encuesta a ciudadanos españoles y de media ellos creían que el número era de 800, o sea, había un desfase de 4 o 5 veces el número real, con lo cual lo primero que nos propusimos fue hacer llegar a los conductores y a los ciudadanos en general cuál era la magnitud del problema, y para eso utilizamos los medios que teníamos a nuestro alcance, desde luego en medios de comunicación, asegurándonos de que los medios publican frecuentemente noticias sobre los siniestros de tránsito. Utilizamos los paneles de información variable, en los que empezamos a poner información con datos. Pues cuando llegaba un verano decíamos, ¿recuerda usted que el verano anterior fallecieron 300, 400 personas, que eran números fáciles de encontrar en aquella época, en las carreteras? Y como digo, también nos apoyamos en el papel de la sociedad civil para que ellos a su vez sirvieran de altavoz de cuál era la magnitud del problema. Y desde luego un tema clave en España fue el refuerzo del sistema de autoridad, algo que cuesta mucho hacer y que, como he dicho antes, para nosotros ha sido siempre uno de los desafíos en la región latinoamericana, junto con formación y datos. Nosotros comprobamos, y sigue siendo una realidad a día de hoy, que los países que obtienen mejores resultados son los que disponen de sistemas de autoridad más eficaces. Esto se puede ver dentro de Europa si vemos las tasas de mortalidad y la correlación con el nivel de fiscalización de cada país. Es muy evidente. En España tenemos unos niveles de control, medios, altos, pero si vamos a los países que mejor lo están haciendo, a los países como los suecos, Países Bajos, Reino Unido, los niveles de control son todavía muy superiores a los que tenemos nosotros, con lo cual esto es algo que también hay que saber comunicar. Que desde luego el cumplimiento de las normas es una forma eficaz de prevenir y reducir los accidentes de tránsito. Que las infracciones tienen que ser claras y percibidas como razonables por los ciudadanos y que deben ser eficaces, proporcionales y disuasorias. Y desde luego nuestro modelo siempre ha sido que tiene que haber muchas multas por las que se pague muy poco por cada una de ellas. Es mejor tener eso, muchas multas que se paguen de cantidades razonables, que pocas multas de cantidades desorbitadas que luego no se paguen. Y siempre hemos defendido que la fiscalización debe centrarse en los comportamientos que realmente influyen sobre la seguridad vial. Y aquí es también donde la formación nos tiene que ayudar a concienciar, como decíamos antes, a sensibilizar a los conductores sobre la importancia de cada factor. Nosotros siempre hemos hablado de 5 factores básicos: el alcohol y otras drogas, el cinturón de seguridad y el casco, las velocidades excesivas e inadecuadas, las distracciones y los conductores reincidentes. Voy a dar alguna pincelada muy básica sobre cada uno de estos factores. El alcohol y otras drogas. Hemos conseguido progresos grandes en España. En 15 años el porcentaje de conductores que circulaban que circulaban y daban positivo en controles de alcoholemia ha pasado de aproximadamente de un 5 a un 1,3%. Parece una reducción grande. ¿Qué ocurre? Que si luego nos vamos a los accidentes mortales, tenemos alcohol en más de un 20%. Es decir, que tenemos entre un
bueno, 1,3, 1,5 conductores que circulan por encima de las tasas legales de alcohol, pero sin embargo ese porcentaje está causando o está relacionando con el más del 20% de los accidentes. Es decir, que en España básicamente lo que nos ocurre es que tenemos menos conductores que beben, pero los que beben mucho y hacen mucho daño. Aquí para nosotros siempre ha sido básico los cursos de sensibilización, porque muchos conductores, el consumo de alcohol y la conducción suele ser una conducta reincidente. Con lo cual, para nosotros, la actuación, y en este caso de los centros de formación, en los cursos de sensibilización a los conductores que han perdido el permiso, siempre ha sido un elemento básico. Esto es un desafío, porque a medida que se aumenta la fiscalización, el conductor normal va ajustando sus comportamientos, con lo cual vamos teniendo menos infractores, pero lo que nos queda al final es el núcleo duro, la gente ya la que es muy impermeable a que la vigilen, es muy impermeable a que le quiten puntos, es muy impermeable a que le quiten dinero, a que le quiten el permiso, con lo cual nuestro desafío es cómo tratar a esas personas, ya no solo a la gente que bebe alcohol, sino también a la gente que desprecia un poco los límites de velocidad, la gente que no hace caso al riesgo de conducir con el uso del teléfono móvil o sin casco. Tenemos también muchos reincidentes por no uso del casco. Y ahora uno de nuestros retos de futuro es cómo tratar a estos conductores, y ahí, como digo, la sensibilización y la concienciación tienen que jugar un papel todavía más importante. Cinturón de seguridad y casco, un problema en la región que aquí en España, bueno, no puedo decir que esté resuelto, porque todavía un 23% de los muertos dentro de coches no usa el cinturón de seguridad, con lo cual nunca se puede dar el problema por resuelto. Parece increíble en la época en la que estamos, pero todavía hay gente que no está persuadido de la importancia del cinturón de seguridad. Las velocidades excesivas e inadecuadas. Y aquí me parece que la formación es más importante que en muchos otros ámbitos. El riesgo de la velocidad es quizá el que peor es percibido y juzgado por el conductor. Nosotros podemos darnos cuenta de que el alcohol es un riesgo porque notamos los efectos físicos. A veces nos damos cuenta también de lo peligroso que es el uso del teléfono móvil, porque tenemos estas experiencias de tener un susto o un pequeño accidente mientras lo estamos utilizando. Pero es muy difícil para el conductor juzgar que a medida que aumenta su velocidad su riesgo está aumentando. Realmente la percepción de eso es muy complicada, y yo creo que aquí es donde el formador tiene un papel básico. Es muy difícil porque el conductor hace la experiencia de ir un poco más rápido, y lo normal, porque al final el siniestro de tránsito es muy infrecuente, lo normal es que no le pase nada. Entonces un día cambiamos la velocidad de 100 a 110, no nos pasa nada, lo hacemos un segundo día, no nos pasa nada, lo hacemos un tercero, no nos pasa nada, y nos da la impresión de que ir a 100 o a 110 es lo mismo, cuando la diferencia es muy grande. Es un reto transmitir la importancia de la velocidad a los conductores. Las distracciones, y ya no solo la del teléfono móvil, la de las nuevas tecnologías y el efecto sobre el conductor van a tener yo creo que están también en el centro de cómo tiene que ser la formación del conductor en el futuro. Cada vez ya hay más tecnología en el vehículo, tenemos paneles táctiles, podemos interaccionar, podemos usar navegadores, consultar mensajes. Yo creo que aquí también, y seguramente nos falta investigación sobre cuál es el efecto que esto está teniendo en el nivel de atención del conductor. Y desde luego el conductor reincidente. Luego tienen una mesa sobre permiso por puntos en España, y estoy seguro de que van a poder hablar mucho del tema. Y voy a darles simplemente para acabar ¿dónde creemos nosotros que, al menos en España, están los retos de futuro? Y también para que veamos
¿Cómo puede trasladarse esto a las necesidades de formación? Tenemos un problema en España con las carreteras convencionales, las carreteras de un carril por sentido, que concentran actualmente más del 75% de los fallecidos en carretera, y donde encontramos en los accidentes mortales una mezcla de distracción, velocidad y alcohol. Tenemos un problema con las distracciones y el móvil. Según los datos de informes policiales, las distracciones están detrás de 1/3 de los accidentes mortales en España. Esto ya he hecho mención anteriormente. Por delante de la velocidad, que está presente en un 22%, y el alcohol en un 21%. La ciudad y los vulnerables. Casi 500 muertos en las ciudades españolas. Y si hablamos de vulnerables, que para nosotros son peatones, ciclistas y motoristas, suponen casi la mitad de todos los muertos en España. Hay países de la región que superan este porcentaje con mucho, y más del 80% en la ciudad. Aquí nosotros, y ya hablando desde el prisma de la formación, siempre hemos dicho que hacía falta concienciar al conductor, y en particular al conductor del vehículo de 4 ruedas, sobre cómo debe ser una convivencia adecuada con otros usuarios, con el peatón, con el ciclista, con el motorista. Y seguramente eso va a seguir siendo un factor importante durante estos últimos años. También tenemos que plantearnos, y esto ya va un poco más en el ámbito de la educación que la formación, qué tenemos que hacer con peatones, o qué tenemos que hacer con ciclistas, y ahora ya nos encontramos además con los vehículos de movilidad personal como los patinetes, de los que se va a hablar en el día de hoy. Las motocicletas, bueno, son un problema en España, con el 15% del parque de vehículos y el 23% de los fallecidos. Tenemos un permiso de conducir, y ayer veían algunos ejemplos de examen y conocen nuestro sistema gradual. Tenemos un permiso de conducir que consideramos bueno, pero la formación del motorista sigue siendo un reto. Y ya no solo el motorista que se obtiene o está examinándose para el permiso de conducir. En España, la gran mayoría de los motoristas que fallecen en las carreteras tienen 10 años o más de antigüedad del permiso. Eso quiere decir que son experimentados. Luego ya cada uno tiene su perfil. Hay gente que ha dejado la moto en el parking durante 20 años y la vuelve a coger. Hay otros que no han dejado de utilizarla. Pero el perfil del motorista que fallece en España es el de un conductor con muchos años de permiso. Con lo cual esto ya nos pone en el reto de la formación pospermiso. Nosotros ahora mismo, uno de nuestros proyectos, estamos trabajando en la regulación de unos cursos de conducción segura, que además queremos que a los conductores que los hagan les supongan un plus de puntos en el permiso. Estamos hablando si son 2, si son 3, si son 4. Y seguramente el primer tipo de vehículo de conductor con el que vamos a empezar estos cursos es con los motoristas. Entonces estamos trabajando ahora también con los centros de formación de España, entre ellos las escuelas de conductores, en cómo tiene que ponerse en marcha esta regulación de la formación dirigida a conductores experimentados. Y luego las personas mayores, que también van a salir el día de hoy, 19% de la población y 27% de los fallecidos. Ya no tenemos, el perfil del mayor fallecido cambia en ciudad y carretera. En ciudad tenemos muchos mayores que caminan y que luego fallecen como peatones. En carretera seguimos teniendo un número importante de mayores que fallecen como conductores, y esto también supone un reto desde el punto de vista de la educación vial y también de los controles médicos que hacemos a los conductores mayores. Yo creo que esto es un poco un resumen muy rápido de dónde creemos que van a estar las prioridades políticas en España durante los próximos años. Y no me quiero extender mucho más. Espero haberles dado un panorama un buen panorama de la situación y de las políticas de seguridad vial en España, de cómo han venido siendo estos años, cuáles creemos que han sido los factores importantes y cómo creemos que pueden ser
en el futuro, y desde luego, como he comentado antes, vuelvo a agradecer a los organizadores, y espero que, y esto ya lo digo como Secretaría Técnica del Observatorio Iberoamericano, que en el futuro tengamos muchas oportunidades de intercambiar opiniones y de trabajar en proyectos conjuntos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Gómez. Esto es un presente para que nos tengan el recuerdo, y agradecerle que evidentemente tocó casi todos los aspectos y el universo de fallas que puede tener nuestro sistema. Bueno, en el lugar que está, evidentemente, que domina la situación. Solamente nosotros extraeríamos dos cosas fundamentales, con el respeto que usted nos merece, y la audiencia también. Bueno, la formación es muy importante, y la formación presencial, donde podemos tener la posibilidad de humanizar a partir de conocer las emociones del educando, es un aspecto fundamental. Y la fiscalización es otra. Una sociedad que no tiene educación y no tiene control es anarquía. Un tránsito sin control, sin formación, es lo mismo. Así que muchísimas gracias por esta magistral exposición que ha dado pie a la inauguración de nuestras exposiciones. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dar la bienvenida, aparte del país anfitrión, España, a quienes nos representan desde el punto de vista de Iberoamérica. Brasil, Portugal, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Argentina y Guatemala. A partir de ahora abrimos las exposiciones y vamos a pedir que nos acompañen y pasen aquí a la mesa el doctor Horacio Bota, el general Enrique Medri y don Antonio Reis, por favor. Si se molestan. Bueno, como es, donde guste. Bienvenido. Tenemos que pedir a los expositores, que tenemos un tiempo acotado, como siempre, ¿no? Como se dice. Para nosotros es un honor aquí estar acompañados por esta gente que evidentemente tiene un nivel técnico y una experiencia en estos temas que realmente engalanan este auditorio. En primer lugar, vamos a darle la palabra al doctor Horacio Bota. Es un doctor en Derecho y experto en seguridad vial y movilidad sustentable de la República Argentina. Bienvenido, Horacio. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto. Muchas gracias a SENAE y a ICEFOP por invitarme. La verdad que la primera vez que vine a España, a principios de este milenio, vinimos con toda una expectativa de formarnos en un país que venía desarrollando una política pionera para nosotros, los latinoamericanos, en seguridad vial. Desde aquellos años nos llevaron también a hacer algunos trabajos de investigación junto con la Dirección General de Tráfico, que se cristalizaron en 2 libros. Y a partir de todo lo que aprendimos aquí, lo llevamos a Argentina. Muchos años me llevó a entender cuál había sido la medida que había cambiado la realidad de la seguridad vial. Después de tantos años, tal vez la vejez ayuda, me di cuenta que la gran medida que no estamos haciendo en su debida forma en nuestros países es justamente la enseñanza profesional de la conducción. Esa conclusión básicamente me lleva, después de casi 20 años de venir a España,
a reconocer y a estar convencido que la enseñanza profesional es la madre de las medidas para hablar de seguridad vial con perspectiva de futuro. Y en esa conclusión vaya mi reconocimiento a todas las autoescuelas que han profesionalizado algo que necesita ser profesionalizado en nuestros países, como es la enseñanza profesional. Este homenaje y este reconocimiento es tal vez el compromiso, y así lo he planteado en mi provincia, de empezar a discutir una ley de enseñanza profesional en la provincia de Córdoba, porque no tenemos nosotros un sistema unificado, porque nuestro país es un Estado federal, pero empezar a trabajar en eso. Pero bueno, vaya esto a la gente de SENAE, mi reconocimiento. Lo que queríamos hablar aquí era los nuevos paradigmas de la educación vial. Y también, como me enseñaron en España, y me pareció muy interesante, uno tiene que decir por qué voy a hablar de esto y no hablar de otro tema. Es muy difícil en pocos minutos, pero lo vamos a intentar. Alguna vez alguien me dijo, la seguridad vial, a diferencia de otras pandemias, es muy complejo, básicamente porque hay policausalidad. Este largo camino que nos ha llevado a trabajar me llevó a entender, a llegar a conclusiones. Tal vez por mi formación criminológica me gustan las conclusiones que vienen de la realidad empírica, y siempre me preguntaba por qué, si es tan fácil darse cuenta que la siniestralidad vial es muy peligrosa, ¿por qué nos cuesta tanto? Voy a hablar de mi país acá. Nos cuesta tanto entender el problema de la seguridad vial. Y fíjense, como dije, la vejez ayuda, que encontré 3 razones muy claras por qué nos cuesta entender el problema de la seguridad vial. El primero, porque hay una escasa, que ha estado dicho en la presentación anterior, hay una escasa o nula percepción de los riesgos. Si yo no tengo conciencia de riesgo, es muy difícil prevenir el riesgo. Bueno, eso ha sido una de las grandes falencias en las políticas de seguridad vial. Nunca trabajamos sobre los riesgos objetivos. Y en definitiva solo trabajamos sobre los riesgos subjetivos, es decir, el riesgo que yo percibo. Y es más, los que hacemos seguridad vial creemos que la gente es estúpida, que no se da cuenta del riesgo, sin darnos cuenta que la gente estúpida es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía, tu vecino, y en vez de preocuparnos en el mensaje nuestro, es más fácil atribuirle la responsabilidad a los otros. En segundo lugar, en nuestros países, yo me decía, qué fantástico que las multas se destinen a seguridad vial. En mi país, la prevención o el control o la sanción es percibida como una carga, una obligación legal, nunca como algo positivo. El otro día estaba viajando por una provincia, viajo mucho por mi país, me toca trabajar mucho en mi país, y había una campaña de verano. Tenemos mucha movilidad turística, yo estoy en una provincia turística, no era mi provincia, dejo a salvo, no voy a decir cuál es, para que pueda volver a entrar cuando vaya. En esa provincia había un gran cartel que decía, gran programa de seguridad vial. 400 policías nuevos, 20 móviles nuevos, 10 radares nuevos, alcoholímetros, y no había un solo mensaje a favor del ciudadano. No había centros de atención, centros de información, posibilidades de que el ciudadano vea la seguridad vial, no solo como algo que me van a aplicar. Esto ha sido y es uno de los grandes riesgos. Y el tercero, no se visualizan los beneficios de la prevención. Yo nunca vi que premien a alguien en Argentina por no haber cometido ninguna infracción en los últimos 10 años. Nunca. Nunca vi una publicidad que me explique cuál es el beneficio de una norma que dice que no se puede estacionar en banquina. Jamás. Es más, los camioneros que me toca capacitar no tienen idea que la banquina no es para ellos. Entonces, una vez que encontré esto, me fue tal vez más fácil, de alguna manera, trabajar en seguridad vial. ¿Y en qué he trabajado para poder llegar a las conclusiones lo más rápido que pueda, por el tiempo que tengo? He trabajado en varios programas. Básicamente mi esfuerzo ha sido por la educación, entendida como
sensibilización, información, capacitación y la forma más elevada de educación, que es la formación, en donde comprometo el aspecto subjetivo. Formar a los docentes de nivel inicial y primario me ha repercutido de una forma increíble. Escuchar a los docentes involucrarse en la medida que entiendan el problema de la seguridad vial me ha llevado a crecer enormemente. Y una de las conclusiones que voy a dar tiene que ver con esta devolución. Los docentes jamás dejan de decir algo, jamás se guardan algo que les parece bien. Verlos trabajar a veces con cuestiones básicas. No necesitan ni una ciudad infantil, ni semáforos, ni autos. Solamente necesitan tijera, papel y fibras o fibrones. Los docentes, cuando un tema les parece importante, lo incorporan al aula, lo meten en su maletín. Los docentes me enseñan que cuando están formados son invencibles en la educación vial. Tal vez a mí me tocó y me sigue tocando, casi en soledad, decir que quienes deben trabajar la educación vial deben tener formación pedagógica, porque no es lo mismo cualquier auditorio. Los docentes hacen cosas increíbles cuando la temática les atrae. Los docentes, con más del 90% de asistencia en un curso que tiene 70 horas de asistencia, nos dan la muestra de que cuando un tema realmente lo hemos sabido presentar, los compran, los llevan a sus vidas y, lo que es más importante, cada año se lo transmiten a 30 niños y en definitiva a 30 nuevas familias. Es increíble. Hemos trabajado también esto en Uruguay, en Colombia. Los docentes casi que diría que son una raza universal entendida en el buen sentido. Pero también creamos una cátedra. En el 2017 España sacó una resolución a nivel del Congreso, si mal no recuerdo, en donde planteaba la educación vial en el magisterio. Quiero decirles que con gran orgullo este año terminó la 16ª promoción de estas chicas que a partir de este año van a ser docentes en todos los establecimientos de la Argentina, cualquiera, pero han tenido una materia que se llama educación vial en el aula a lo largo de todo el año. 16 años que hacemos esta experiencia y que realmente es muy interesante. Verlas trabajar a estas futuras docentes en lo que es seguridad vial es una experiencia que realmente alienta. Pero también trabajé con los jóvenes, los millennials. Quiero decir algo a los profesores, tengo más de 25 años de estado docente, nos es más fácil decir que estos jóvenes millennials son un desastre. Y yo les puedo decir que estos jóvenes millennials son mejores que nosotros. Tienen conceptos más claros de la equidad, de la justicia, de lo que está bien y de lo que está mal. Eso se llama ética. El único animal ético es el hombre, que puede decir si lo que hace está bien o mal. Estos millennials me enseñaron muchísimas cosas. Primero me dicen, doctor, no me diga tanto gre para decir Gregorio. Dígame qué tengo que hacer, por qué y para qué. A diferencia nuestra, que mi padre me decía andaba a comprar pan y yo solo podía hacer una pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuánto? ¿1 kilo? ¿Medio kilo? Hoy los jóvenes nos increpan. ¿Por qué tengo que ponerme el cinturón? Pero no está mal que nos pregunten, porque nos obligan a buscar fundamentos. Los millennials, estos que de alguna manera creen en la enseñanza horizontal. Hace poco estaba en un congreso dando un curso, 1000 chicos, 1000 jóvenes. ¿Ustedes creen que tuve que pedir silencio alguna vez? ¿Ustedes creen que tuve que observar a alguien que usaba el móvil? Perdón, usaron el móvil al principio. ¿Saben para qué usan los millennials al principio el móvil? Para ver quién soy yo, para googlearme. ¿Quién es el profe que está? Horacio, otra, me googlean. 2 segundos más tarde, ¿qué dato dio? Me googlean. Si los datos y la persona tenemos alguna referencia y estamos siendo coherentes, se acabó el móvil y empiezan a escuchar. Los jóvenes nos están marcando un camino diferente y los docentes no nos estamos dando cuenta en muchos niveles. Creemos que seguimos trabajando con las mismas propuestas pedagógicas. Los jóvenes son maravillosos. Tomo examen por ahí a 400 jóvenes. No tengo que ni decirles que no pueden copiar,
que no pueden llevar, porque hemos construido una confianza horizontal. Los jóvenes en mi país, las últimas elecciones fueron maravillosas. Y ustedes dirán, ¿cómo maravillosas? No porque quién ganó, quién perdió, porque los jóvenes fueron los únicos que votaron lo que ellos creían que era importante. Tal vez algún candidato hoy se golpea, ¿por qué me votaron menos? Pero básicamente porque ellos piden coherencia. Estamos haciendo distintos proyectos con los jóvenes y nos han enseñado muchísimo. Y después hemos trabajado en otro ámbito, con los adultos, en distintos programas, con la policía. Este año debo haber estado con las policías de 7 u 8 provincias de mi país. La formación, como bien se dijo acá, no es pobre, no existe. Hoy termina el curso de oficial en muchas provincias, pasan a ser oficiales de policía, habiendo recibido de tránsito solo un par de charlas que significa leer el índice de la ley de tránsito. Es decir, el programa es el índice de la ley de tránsito. Esto es uno de los programas que debemos cambiar. Pero también en el ámbito de la empresa. Argentina son muchos países en uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el norte, trabajar con los mineros del norte, trabajar con los petroleros del sur, con la gente del campo, del centro, el litoral, que tiene otras características, ni qué hablar de Cuyo, que es otro sector del país. Ahora, estas personas, acá estamos a 4.200 metros de altura, dando esta charla que me costaba hablar, mucho más que ahora, cada 2 por 3 hacía un suspiro muy profundo, 4.200 metros, no es fácil respirar con un oxígeno que tiene 30% menos la calidad del oxígeno, que nos genera un cambio importante. Pero hablar con esta gente de seguridad vial y plantearle cosas comunes, o las autoridades de tránsito de una ciudad turística como Mar del Plata, donde se impuso la alcoholemia cero para controlar a veces en verano 1.500.000 personas que van a Mar del Plata con 80 policías de tránsito. Es como pelearle a un león con un palillo. Difícil. Pero en todo esto me llevó a pensar que había que trabajar en muchos aspectos. La Argentina tiene muchísimos problemas. Tal vez renuncié por allí a pelear con el Estado. Es muy difícil. Entonces dije y prioricé lo que es trabajar con la gente. También me tocó construir y dirigir un parque temático de educación vial para niños. Parque temático de educación vial, que es un parque que va a cumplir el año que viene 10 años. Han pasado más de 30.000 visitantes y está en una ciudad de 25.000 habitantes, porque es un parque que lo visitan de 5 provincias. Está en la provincia de Santa Fe, no está en Córdoba, y está a cargo de un grupo empresarial que dentro de su fundación ha decidido trabajar en seguridad vial desde los niños. Fíjense qué interesante, hace 10 años que está en la ciudad y el último relevamiento de uso de casco en la ciudad de Sunchales dio el 99%. Y ese relevamiento se hizo con jóvenes de un instituto terciario que no tienen nada que ver con la seguridad, para quedarnos tranquilos que trabajan en esto. ¿Cuál es la característica de este parque temático? Que todos los docentes son docentes. Hay 3 docentes de nivel inicial y primario, 4 docentes nivel inicial 3, 4 de nivel primario y un docente especializado en chicos con capacidades especiales. Todos estos docentes fueron formados en otro programa que damos, que se llama Formadores de Formadores, fueron formados en seguridad vial. Ahí mezclamos las 3 cosas, el eje, lo técnico, lo pedagógico y lo lúdico, que es la forma de vehiculizar la educación. Y también me tocó trabajar, un minuto, sí, bueno, también me tocó trabajar en la producción de material, y es mucho para hablar, pero por supuesto, vamos al final. Si me permitís, 3 paradigmas. Primer paradigma, la educación vial debe centrarse en la persona humana y todas sus circunstancias. Estamos trabajando en un libro que se llama La educación vial en cualquier aula del mundo, porque es una temática internacional, pero cada docente tiene que definir la temática. El hombre debe ser el centro de toda acción en seguridad vial. El hombre y su entorno y su familia, eso lo sabe bien la escuela. La seguridad vial necesita de una educación vial profesional. Nos hemos equivocado, y ya voy terminando,
Nos hemos equivocado los técnicos porque creemos que como yo sé mucho de seguridad vial, puedo ser educador vial. Y uno ve realmente cosas muy malas, porque la educación vial no es una hermanita abandonada de la educación. Esto quiere decir que por más que yo sepa mucho seguridad vial, si no tengo el expertise, si no tengo la formación pedagógica para definir qué y cómo se lo doy a cada grupo de destinatarios, probablemente cometa algunos errores. Fíjense, en Córdoba se muere en la provincia entre 1 y 1,5 personas promedio hace 10 años por día. En el ámbito laboral, el 60% de las muertes, de los trabajadores muertos en accidentes de tránsito, son por siniestros viales. 60%, 45% accidentes itinerares. Y lo último, la educación vial necesita ser incorporada a la educación formal, pero no simplemente a través de una ley, sino definiendo cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, el docente capacitado en seguridad vial, y lo digo con toda la experiencia que simplemente he transmitido, es el mejor formador para las nuevas generaciones. Hoy las nuevas generaciones necesitan una respuesta profesional a la educación vial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio Botti. Y compartimos con ustedes lo que se dice sobre los jóvenes. Quizás no tuvimos las herramientas necesarias o adecuadas para poder llegarles, pero que son la génesis del problema, no. Evidentemente que lo compartimos. Bueno, muy bien, vamos a invitar ahora a quien viene de Perú, al general Enrique Medri, que es expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del Perú y experto en seguridad vial. Bienvenido, Enrique. Gracias, Arturo. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial para toda la concurrencia y todo el agradecimiento por la invitación, especialmente mi amigo José Miguel Báez y toda la gente de la organización del CNA y esta linda ciudad de Coruña, mi amiga Picac. Saludarlo muy especialmente, ya estamos en tu tierra, Picac. Gracias. Vamos a iniciar ahora un poco la importancia de la educación vial en la reducción de la siniestralidad. Lo he querido buscar un poco amplio para poder ver a dónde nos vamos a enfocar. Y comenzamos primeramente porque queríamos ver un tema que es lo que siempre todos nos preguntamos. Hablamos de seguridad vial, seguridad jurídica, seguridad global, seguridad específica, pero he tratado de jalar lo más pronto posible lo que entendemos por seguridad, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y acá Enrique Fentanes, del año 50, nos habla y dice que es el conjunto de condiciones que necesita el ser humano para desarrollar su personalidad, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo de personalidad, estamos hablando de desarrollo de toda la persona dentro de un contexto social. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿En función a qué parámetros, no? Y uno de los parámetros justo de lo que nos llama esta conferencia es la seguridad vial. Y ya lo hemos visto siempre, que la seguridad vial, y estamos cansados de repetir, son acciones y mecanismos para garantizar el buen funcionamiento que vamos permanentemente con los diferentes medios de transporte. Porque en seguridad vial no solamente vehículos motorizados, es no motorizados también, ¿no? Y después ya todos los elementos que acompañan para que ese desarrollo de personalidad se vaya dando en el contexto social, que son leyes, reglamentos, disposiciones y todo aquello que enfabula para que la persona se desarrolle adecuadamente dentro de una sociedad. Esto siempre lo vamos a jalar. Y decimos, ¿por qué? Porque justamente la OMS, Naciones Unidas, todos los años nos llaman a repetir. Todos los años nos dicen 1.300.000, 250.000 muertes todo el año. Y se lo dije la vez pasada en la anterior exposición. Se llevó a cabo en agosto en Londres para ver el tema de hacer un análisis del diseño 2011-2020. Y realmente el avance que se ha dado en los últimos 9 años en cuanto a seguridad vial no se ha superado casi nada. Y seguimos con estas cifras. Y siempre vamos a ver que hay un muerto de sexo femenino y 3 hombres masculinos, o sea, dentro de 4 muertos, 1 es femenino y 3 son masculinos. Y así, los países de menos poder adquisitivo son los que más siniestros tienen, y son los que más vehículos tienen, y bueno, y va viéndose ese tema, y acá abajo van a ver ustedes cómo nos encontramos en función a la tasa de mortalidad de por cada región, tanto de América, Europa, Mediano, África y Pacífico Occidental. Y siempre va a crecer un poco más justamente en África. Y ese está persistiendo actualmente, o sea, no es que le hemos superado África, sigue con esa constante. O sea,
Y América anteriormente estaba en 16.3, ahora está 15.9, o sea, subieron muy poquito, pero hay países como Guatemala, como Bolivia, que siguen creciendo, y hay otros que van bajando, pero muy poquito, pero en el sistema, el contexto americano, hay un crecimiento o un decrecimiento muy mínimo. Esto también es importante. O sea, acá hay 3 principios importantes que tenemos que verlo. Y esto quiero que recapacite. Acá Mafalda nos explica y dice, errar es humano. Siempre vamos a tener ese problema. O sea, el factor humano está metido en uno de los factores importantes. Casi el 95% es el factor humano en todos los siniestros viales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque Mafalda nos recuerda, errar es humano. O sea, todos vamos a seguir errando permanentemente. ¿Y cuándo vamos a corregir esa conducta? Cuando tengamos mayor cantidad de sensibilización, mayor cantidad de concienciación, mayor cantidad de manejos, mayor cantidad de prevalencia, de capacitación, y que las escuelas nos sigan existiendo en cada categoría y que se haga presencial, no se haga online, que es la nueva modalidad que quieren verlo. El segundo principio es, según Graham, este es un modelo que justo fue creado por Australia, este modelo de persona, por ejemplo, que tenemos a la mano derecha, no creo que ninguno de ustedes se parezca a esta persona. ¿Por qué? Porque según Graham, esta persona puede soportar un siniestro a los 100 kilómetros por hora. Y no le pasa mucho, lo único que va a tener rasguños, por la contextura física, por los músculos, por los huesos. Entonces yo no creo que exista esta persona en la Tierra que pueda aguantar este tipo de cosas. Y el tercer principio, que es importantísimo, es el que nos da Naciones Unidas, que tenemos que jugar con los 5 pilares. Y uno de los grandes pilares es los pilares de usuario de vía vulnerable, ¿no? O sea, usuario de las vías de tránsito más seguras. O sea, cuando hablamos de usuarios de las vías, estamos hablando de las personas. Estamos hablando de la capacitación, estamos hablando de educación, estamos hablando de la formación que tiene que tener el conductor desde que inicia a conducir un vehículo hasta que se recategoriza en el tiempo. No podemos permitir que la licencia de conducir saque uno como un novato a los 18 años, 19 años, saque su primera licencia y no haga otro curso más hasta después de 10 años. Tiene que haber una escala. Igualmente cuando hay recategorizaciones, tiene que haber una escala y tiene que haber siempre permanentemente una capacitación, una educación y una formación. Entonces, si bajamos estos 3 principios importantes, yo creo que el primer principio puede ser porque está inmerso. El segundo no creo que tengamos, pero el tercero sí tenemos que aplicarlo permanentemente. Y acá hay un paquete de medidas que nos da Naciones Unidas, justamente, la OMS y Naciones Unidas, que dice, tenemos que tener varios principios importantes, que es el control de velocidad, que ya comenzaron, por ejemplo, España ya bajó de la velocidad de 40 a 30, ya bajó de 100 a 90, y algunos países lo están imitando. No significa que va a seguir bajando, se va a tener que ir monitoreando para ver si realmente así el efecto multiplicador que se puede en otros países puede ir reduciendo la siniestralidad. Mejores infraestructuras, vigilancia y el cumplimiento de la ley, que acá es un factor muy importante. Las policías de cada provincia, no solamente vigilancia, sino también corregir la conducta insegura que podemos ver cuando. La capacidad de liderazgo. Tiene que haber siempre dentro de cada país un líder en materia de seguridad vial y que lleve el derroteo. Cuando hablamos, lleve el derroteo, lleve permanentemente las políticas, las enseñanzas, las leyes, el control, la fiscalización para ir monitoreando poco a poco dónde se están centrando los focos, donde pueden incrementarse la siniestralidad. La norma de seguridad vial, hablamos vehículos de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas. En algunos países ya estamos buscando vehículos que vayan con 3 estrellas. En otros todavía no consideramos ni siquiera la primera estrella. Y la supervivencia tras los accidentes, que esto es importante. Hablamos de la hora de oro. Cuando hablamos de la hora de oro, estamos hablando que en la primera hora de que produce la siniestralidad, tiene que tener capacidad de respuesta inmediata para poder ayudar y trasladar al herido a un nosocomio, a una clínica, a un hospital, pero de carácter inmediato, para que no se produzcan las consecuencias posteriores. Hay un tema importante que es justamente lo que está llamando ahora en el Perú y en el mundo, es la muerte de los niños. La muerte de los niños se está incrementando, aunque parezca mentira. En estos últimos años que se está analizando, se está incrementando mucho. Y eso es lo que está muy preocupado
tanto la OMS, la OPS, Naciones Unidas y todos aquellos organismos que trabajan, porque va incrementándose poquito a poquito, 1 punto, 2 puntos, y esto no es más que educación. ¿Y dónde nace la educación? De la familia. Por eso cuando hablamos de la educación debe ser permanente, desde que nace, desde que comienza a caminar, hay que enseñarle por dónde caminar. Y ahí, cuando llegues a las escuelas, hay que enseñarle cómo caminar con un vehículo, cómo conducir un vehículo, para que no atropellen niños. Por eso dice, más de 500 niños en el mundo mueren diariamente, suman 186.000 y se sitúa entre las 4 principales. La seguridad vial educativa es permanente. Lo vimos el otro día, desde la etapa escolar, preescolar, escolar, universitaria o bachillerato, como lo quiera ver, tiene que estar permanentemente metida en los centros educativos. Y después, si no lo puedo llevar al centro educativo, tendré que llevarlo a las universidades como un curso lectivo. Y tiene que estar permanentemente capacitado. Y otro de los puntos, que es lo que conviene o lo que incumbe netamente a los que están grandes de gente acá, que es confiar en los profesionales que nos van a dar la capacitación cuando comencemos a tener la licencia de conducir. Y cuando hablamos confiar, significa que tiene un profesional competente, capacitado, profesional. ¿Para qué? Para que pueda ir una capacitación adecuada. Y cuando lleguen a las escuelas o autoescuelas de conductores, sepa que van a encontrar un profesional que los va a orientar cómo conducir en la vía responsablemente, que eso es lo que buscamos. Ok, un tema que es la inteligencia vial, que es nueva, que está saliendo mucho de boa. ¿Qué significa simplemente la inteligencia? Crear hábitos seguros y comportamientos seguros. ¿Para qué? Para que se pueda conducir adecuadamente en la vía. Hay ciertos paradigmas que nos van a seguir viendo, que es la legislación, que son los usuarios seguros, pero yo quiero ir un poquito más allá, que es lo que hizo justamente Suecia. Suecia dijo visión cero, lo puso hace 10 años visión cero. ¿Pero a dónde lo enfocó? A la educación. Si decimos, el ser humano, como dice Mafalda, tiene conductas y siempre va a error, pues tiene que haber un tema importante que podamos buscar en las vías, en los autos, para que perdonen la vida. Pero primero tenemos que buscar la educación, y la educación con calidad. Un poco la movilidad urbana sostenible, que es lo que todos queremos para tener una sociedad larga, segura, limpia, y lo que tenemos en la situación actual es lo que vemos, que el primero que predomina en la vía son los vehículos livianos, no predominan los peatones. Lo ideal o lo deseable sería que serían los peatones, los ciclistas, los motociclistas, al último, los vehículos livianos. En cuanto al cigarrillo electrónico, no me quiero ir mucho más allá porque ya lo hemos visto, pero 2 temas importantes de los sistemas avanzados o los sistemas ADAS, como le decimos, que son simplemente radares que van a ayudar a la conducción de las personas, a orientarlas, a prevenir accidentes a través de sensores que deben estar incluidos en los diferentes vehículos. Pero no solamente en los vehículos, ojo, ya tenemos carreteras inteligentes, carreteras integradas, o sea que la persona, el famoso Waze que usamos nosotros permanentemente cuando queremos conducir, está sujeto justamente a una carretera inteligente que proporciona la información. Son los mismos usuarios de la vía, no solamente los equipos que pueden estar instalados, sino los usuarios de la vía, y a través de eso alimentan la carretera inteligente. Y tenemos 24. Hemos visto el otro día, más que creo 8, 9. Tienes 24 actualmente. Y uno de los paradigmas como final, vamos a ver de estos famosos HADAS, qué es lo que nos va a presentar. La pregunta es, si ocurre un accidente, un siniestro, ¿quién va a ser responsable cuando tengamos esos famosos vehículos autónomos? ¿Va a ser el vehículo? ¿Va a ser el productor de ese vehículo? Porque el vehículo no se lo va a enjuiciar porque es una persona física que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que ir planteándonos. ¿Por qué? Porque la industria solamente se dedica a construir o a migrar el vehículo, pero no proveer servicio de movilidad. Y las regulaciones legales actualmente impiden la conducción al 100% autónoma. Existen algunos países que lo van sacando en prueba, Estados Unidos, Israel, ¿no? Pero todavía no existe una ley que le da la conducción autónoma. Y la pregunta final es, ¿el vehículo autónomo puede ser hackeado? Que esto tendríamos que ver. O sea, vamos a conducir un vehículo pero está hackeado. O sea, significa que cuando está hackeado significa que puede producir cuantiquiera accidentes. O sea, esto ya tendríamos que ir pensando en el futuro. Hackean las cuentas de ahorro, las transferencias a nivel internacional que están sumamente seguras de informática, pero ese vehículo puede ser hackeado en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Muy interesante la exposición. Bueno, convocamos para esta primera ronda al señor Antonio Reis. Es el vicepresidente de ANIECA,
la Asociación Portuguesa de Escuelas de Conducción. Bienvenido, Antonio. Buenos días, Sr. Presidente da SENAI e da CISFOV, Sr. Vaz, Sr. Presidente da Confederação Galega de Altas Escolas e Vice-Presidente da CISFOV, Senhoras Autoridades e convidados, colegas representantes dos países da América Latina, a toda a organização e staff, na pessoa do nosso querido Rubén Castro, ao moderador do painel, senhoras e senhores, obrigado por estar convosco. É muito grato estar aqui, graças. Represento a ANIECA, Associação Nacional de Escolas de Condução de Portugal, que trata-se de uma associação de escolas de condução, mas tem valências por delegação do governo português, valências de formação de examinadores, formação de instrutores, formação de condutores especiais e faz a gestão também da avaliação de condutores. Portanto, temos muita responsabilidade no fator da segurança rodoviária e não estamos satisfeitos, temos que fazer mais. Venho falar sobre seguridade vial. Ao largo da vida é falar do passado, é falar de hoje e projetar o amanhã. E eu não sou mago, sou apenas um cidadão que viveu ontem e espera viver mais. Irei tentar motivar-os para fazer o amanhã. Se não conseguir, me perdoem. Então irei à primeira questão, porque estamos em classe. Toda a classe vai tentar responder. Estamos numa aula, numa formação teórica. O condutor deve ser seguro? Temos 3 alternativas. Onde vamos colocar a questão? Onde vamos responder? Parece-me que há uma grande amplitude. Todas estão certas. O condutor tem que ser sempre seguro, desde o acordar até o adormecer. Por isso, aqui a resposta 3x. Ou melhor, porque no exame se deve responder apenas uma, também os exames terão algumas questões a corrigir. Como vi, estamos de acordo com tudo. Afinal, a resposta é durante toda a vida. O que é que mudou nos últimos anos? Mudaram as regras, mudaram os sinais. Será que todos os condutores lá fora, nas carreteras, sabem o que mudou? Os condutores sabem como atuar em caso de acidente ou souberam apenas obter o permisso? Um condutor que não conhece as novas regras e sinais será um condutor seguro? Pergunto. Com o passar dos anos, os condutores criam as suas próprias regras, as suas próprias autonomias. É preciso garantir que essas regras informais não se afastam das regras formais. E isto está cada vez mais em polos diferentes. Eu, condutor, tenho as minhas regras. As autoridades têm as deles. Não pode. Isto tem que se aproximar para um carril. O que mudou nos últimos anos? Mudou a motivação dos condutores. Um jovem chico tem uma motivação, outro terá outra. As pessoas, afinal, precisam de carta ou precisam de mobilidade? Carta ou mobilidade?
O que é que as pessoas querem? São coisas diferentes. E nos parece que devemos pensar mais uma questão. Mas desculpem, mas eu vou pôr muitas perguntas. O que é que mudou nos últimos anos? A sociedade. Ter um bom carro, um bom coche, continua a ser um símbolo de estatuto social? Ou será a mobilidade para trabalhar? Duas coisas. Antes era uma, hoje talvez seja outra. A condução obriga uma relação social entre os utentes. Mas as pessoas cada vez mais se relacionam com este e não com as pessoas. Então como fazemos? Construímos relações virtuais. Aqui está uma relação amorosa, uma relação fastidiosa, um ódio, tudo está aqui, não está nas pessoas. A condução precisa de construir relação entre as pessoas. Estamos mais perto de quem está longe, mas estamos mais longe de quem está perto. Esta é a verdade. E isso afeta interagir na estrada. O que é que as autoridades, o que é que nós podemos fazer para interagir na estrada? Uma aprendizagem talvez diferente, porque a aprendizagem é um processo emocional. Aprendemos conforme temos a emoção, conforme nos cativam. Me perdoem por vos fazer dormir. A decisão são fortemente afetadas pelos conhecimentos e pelos fatores internos. A escola de condução deve ajudar o condutor a adotar comportamentos mais adequados. Aqui é importante ajudar em adotar, a comprar comportamentos mais adequados. O que é que mudou? Também mudou a tecnologia automóvel. As pessoas usam diversos carros, mas conhecem as suas funcionalidades? Ou através das redes sociais pensam que conhecem? A forma de funcionar de cada viatura é diferente conforme a marca e o modelo. Todos nos entendemos. Tal como já acontecia com veículos pesados, para cada modelo é necessária uma formação específica. É isso que faz as empresas com os veículos pesados. Antes do caminheiro prosseguir, vais conhecer o caminhão. E quem conduz um carro de turismo? Quem conduz o carro da mobilidade para o trabalho? Conhece o carro? Um condutor que obtenha a carta de condução está preparado para conduzir qualquer veículo? Com a evolução dos veículos, vamos deixar de preparar condutores. Teremos que preparar pilotos e não condutores. O condutor vai limitar-se a controlar instrumentos tal como um piloto de avião. Esse é o próximo condutor. A condução vai ser monótona. Não vai obrigar a tanta atenção. Vamos ter mais ajuda à retaguarda. E então se torna monotonia. Veja-se os casos de acidentes nos Estados Unidos, da condução autónoma, Tesla e outros. A condução vai ser monótona. O que fazemos nós, autoescolas, para isso? As vias, as aldeias foram invadidas por autoroutes, por autoestradas. Muitos veículos agora circulam nessas aldeias em contramão, porque o condutor não conhece a autoroute. Conhece uma estrada, uma carretera convencional. Não conhece a autoestrada. De quem foi a culpa? Ele circula em contramão. E a formação dos condutores? Mudou? Mudou a formação de condutores? Fica a sensação que
estamos a preparar para condutores para um mundo que já não existe. A formação de condutores, tal como ela está na Espanha, em Portugal, na Argentina, em todos os países, no Brasil, em todos os países da CISFOD, me parece que estamos a preparar condutores para um mundo que não é de hoje, nem é para amanhã. Vamos tentar responder acertadamente a outra questão. Como manter o condutor seguro ao longo da vida? Uma atualização periódica e uma atualização periódica. Não tenho outra questão. Atualização periódica. Haverá outra? Não me parece. Não é erro. É com intenção. Bom, nós pecadores nos confessamos. A atualização de condutores exige uma estratégia formativa diferente. Vamos assumir olhos nos olhos. Os instrutores estão preparados? Quem é capaz de atirar a primeira moneda? A primeira pedra? Os instrutores estão preparados? Os centros de formação modernos estão preparados ou há mais um nicho de negócio económico? Mais interesses económicos? Muitos centros de formação, muitas valências psicológicas. Mas não será mais um negócio para viver das vítimas da estrada? Provavelmente sim, provavelmente não. A atualização de condutores é uma responsabilidade. Exige uma abordagem global e estratégica. Mas antes de avançar, é preciso saber o que queremos para os futuros condutores. Não poderemos estar aqui a discutir a formação, tudo, mas o que queremos para amanhã. E só depois é que poderemos preparar as escolas e os instrutores. Com isto, vos deixo um pedido apenas. Vamos todos contribuir para melhorar a saúde pública mundial. A saúde pública mundial. Com uma redução para 0 mortos nas estradas, nas carreteras, nas autoroutes mundiais. Este é o desafio. Como lá chegar? É criando vidas rodoviárias. Muito obrigado.